Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque pues ya he tenido recientemente algunos correos electrónicos pidiéndome consejos sobre este tema, me refiero al suicidio. He tratado yo algunos casos en mi servicio misionero, pero muy recientemente se suicidó al parecer una celebridad, yo honestamente no lo conocía, que es un chef, ¿verdad? Parece que era bastante famoso en los medios de comunicación. Y estaba leyendo algunos comentarios, muchos pues evidentemente lamentándose de la pérdida de este hombre, pero pues no faltan estos cristianos, parece que de tinte evangélico fanático, ¿va? Que mandan a todo el mundo al infierno. Entonces diciendo, no, no, seguramente está en el infierno porque le faltaba a Dios, déjense de cuentos, esto no es cuestión psicológica y todo eso, ese se suicidó porque le faltaba a Dios. Mira, yo honestamente no lo conocía y pues no podría decir un juicio al respecto, ¿eh? Pero suponiendo que sí, recuérdense esto que les venía mencionando en Doctrina Social de la Iglesia, que también entendamos lo que es pecado social, que los grandes males no solamente son de aquellos que lo cometen, sino que hay una responsabilidad tuya y mía si a lo menos tenemos un pecado. Porque con mi pecado, más el del vecino, más el del vecino, más el del vecino, hacemos un barrio de pecado que termina influenciando a la casa de pecadores más empedernidos, más frágiles psicológicamente, más vulnerables, que son los que se atreven a hacer pecados pues que tú y yo no los haríamos. Pero bueno, nosotros cooperamos con nuestro pecadito, ¿eh? Entonces, ponernos en una posición de decir como que estos son los infernales, espérate. Ciertamente ellos tienen su responsabilidad en cualquier tipo de pecado grave que hagan, pero vamos revisando el ambiente de pecado que les ha rodeado también. Y si en ese ambiente tú no has cooperado, a lo menos con un pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bastante juiciosos y prudentes al respecto, ¿verdad? Además, me recuerdo la anécdota de un exorcista. Eh, si algo tienen los exorcistas, y vaya que yo conozco algunos bastante serios, es de que saben que por mucho que el demonio se manifieste en una posesión diabólica, demoníaca, no puede atentar contra la vida de la persona. Dios nunca le permite eso, ¿eh? Bueno, lo vemos con el caso de Job en la misma Sagrada Escritura, ¿eh? Le permite lo que le llamamos ahora en demonología y esta teología sobre eh, esta acción del demonio, le llamamos vejaciones demoníacas, ¿verdad? Como las que sufría el Padre Pío o el cura de Ars. Entonces son vejaciones, pero las que sufrió, por ejemplo, Job, pero le dice, pero no toque su vida, no toque su vida. El demonio no es dueño de nuestra vida, ¿verdad? Tampoco nosotros ya vamos a sacar conclusiones al respecto de eso. El dueño de la vida es Dios. Entonces, el demonio no puede matarnos, no puede quitarnos nuestra vida, salvo que Dios le diera permiso. Pero lo que dicen los exorcistas, a lo menos los que conozco, es que no han tenido un solo caso de que una posesión haya terminado por muerte en cuanto a la acción directa del demonio, ¿eh? Por ejemplo, he escuchado de algún caso que creo que este era un demonio que también no le permitía a la persona comer, ¿verdad? Entonces, pero ahí fue negligencia, parece, del sacerdote exorcista, que no recurrieron a una otra vía de alimentación y parece que murió por cuestiones de desnutrición, ¿verdad? Pero o sea, no fue que el demonio estrictamente haya asesinado a esa persona. Pero también me recuerdo, ahorita que estábamos hablando del suicidio, de un caso me dice un sacerdote exorcista, de una chica que sí estaba poseída, pero sabemos que cuando no está en trance, pues el demonio no está atacando, estrictamente hablando en cuanto a la posesión, ¿no? Entonces esta muchacha no estaba en trance, pero tenía graves problemas a nivel emocional y problemas en su familia. Y entonces en una rabieta se peleó con la mamá y entonces dice, no, pues me voy a suicidar. Y la mamá imprudentemente le dice, tú no tienes ni valor para eso. Ah, ¿qué no tengo? Abrió la ventana y como estaban en creo, un tercer o cuarto piso, se aventó a la muchacha y se mató. Entonces, esa chica sí estaba poseída, la estaba tratando este exorcista, pero no se suicidó
estando poseída o en el trance de la posesión diabólica, sino no estando y por un problema psicológico y emocional cooperado por la irresponsabilidad de la madre, que se le hizo fácil decir, no, 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 tú ni siquiera tienes valor para suicidarte. Ah, pues ¿cómo que no? Entonces abrió la ventana y va, vuelas. Entonces, esto para ponerlo como introducción y como marco. ¿Ah? Vamos a tratar primero el suicidio en sí mismo. Les digo, no voy a entrar a mucha profundidad, pero también van a ver que no me voy a quedar meramente superficialmente, esperando que esto les pueda ayudar. El suicidio en sí mismo, tal cual, es materia grave, por lo tanto es pecado. ¿Por qué? Principalmente porque tú no eres el dueño de tu vida. El dueño de la vida siempre es Dios. Y atentar como si tú fueras dueño de tu vida es básicamente como asesinar o quitarle la vida a otra persona. Tú no eres dueño de la vida de esa otra persona, ¿verdad? Entonces tú no eres dueño de tu vida y no tienes derecho a quitarte la vida porque no es tuya. Es un don de Dios. Pero segundo, es pecado también por una cuestión de justicia. Y esto lo pueden escuchar aquellos que tengan pues pensamientos de suicidio, pero que no tienen tanto que ver con problemas psicológicos o químicos, ya voy a hablar un poquito de esto, sino por cuestiones de cierta rebeldía. Yo te invito a que contemples el hecho primero de que si estás contemplando el suicidio, sepas que tu vida no es tuya, es de Dios. Pero segundo, que también es una cuestión de justicia. Porque si tú te matas, le dejas un hueco a la sociedad. Estás siendo injusto con la sociedad porque la sociedad merece tenerte hasta el día en que Dios te tenía destinado a morir. Evidentemente, si te estás suicidando, eso no puede ser voluntad de Dios. Por lo tanto, estás adelantando el momento en que Dios te iba a pedir la vida, que es suya al final y al cabo, ¿va? Entonces, aquellos que tengan esta cuestión de suicidio más por rebeldía y desfachatez y todo eso, contempla el hecho de que no solamente es una cuestión tuya, es una cuestión de los tuyos. Y es ahí donde también tenemos que tocar, o sea, evidentemente el que suicida cree que no vale para los otros. Entonces dices, yo me puedo morir y aquí pues el mundo sigue igual. No, no, no es así. Digo, lamentable si las personas que te rodean realmente te tratan como un cero a la izquierda. Pero por eso qué importante es tener una relación fuerte para con Dios. Porque el que verdaderamente tiene una relación fuerte para con Dios, aún el mundo sea indiferente de tu vida, tú te queda claro de que no eres un accidente, ¿verdad? No eres un accidente. Y que con todas tus virtudes y tus pecados y tus faltas, nadie absolutamente va a poder suplir tu lugar. Tú eres una persona única e irrepetible, ¿verdad? Entonces, esto también para que se contemple es pecado, no solamente porque atentas contra la vida que no es tuya, sino de Dios, sino porque cometes una injusticia social, ¿verdad? Miren, vamos a tratar, por ejemplo, un poquito para esta cuestión del pecado, para que veamos hasta qué punto el suicidio pudiera ser y cuándo no ser pecado. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que haya un pecado? Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Materia grave, el suicidio es materia grave, sí o sí, porque se atenta contra la vida, ¿no? Que repito, es un don de Dios, es pertenencia de Dios. Entonces, la materia grave, ahí está. Primer paso, cualquier suicidio tiene materia grave. El suicidio está mal, punto. Pero para que sea pecado, tiene que cumplirse los otros dos elementos. Pleno conocimiento. Y aquí veamos cuántos de los que se suicidan verdaderamente saben que es pecado. En nuestra sociedad yo creo que un gran porcentaje sabe que suicidarse es pecado. Pero los que no saben que suicidarse es pecado, ya lo menos la culpa disminuye, ¿verdad? O inclusive se puede eliminar si revisemos el tercer paso, que es pleno consentimiento, que es el más clave respecto al suicidio.
¿qué tanto consentimiento tuvo la persona al hacer ese acto de suicidarse? Y entonces aquí entramos en cuestiones, por ejemplo, de depresiones. Y hay depresiones que son químicas, o sea, son cerebrales. Me recuerdo a un sacerdote que tenía un problema, si no mal recuerdo, de litio en el cerebro, y sus niveles cuando bajaban mucho llegaba a una depresión tan fuerte. Me acuerdo que una vez, una anécdota que cuentan otros sacerdotes sobre él, que una vez llegó a una gasolinería y le dice al chico en México, te pone aquí en Estados Unidos tú mismo te sirves la gasolina, pero en México creo que sigue así. Todavía hay unas personas que atienden la gasolinera y ellos te ponen la gasolina. Entonces llega este sacerdote y le dice, ponme, no sé, 20 pesos. Pero no traía el carro. O sea, las depresiones le llegaban tan profundas que se podía salir, él era formador del seminario, se podía salir del seminario y de pronto se perdía. Entonces ya después lo tuvieron que cuidar un poquito más, etcétera, darle sus medicamentos para que no le bajara tan fuerte el litio. Entonces hay que entender así. Y una persona que se suicida por una depresión que le viene de procesos químicos, de contenidos químicos que faltan por ahí, pues evidentemente aquí no hay pleno consentimiento y por ende, a lo menos por afuerita no podemos decir que ese suicidio fue pecado, ¿no? Entonces, por eso hay que manejarnos con prudencia. Pero ciertamente hay suicidios que vienen de depresiones por traumas o cuestiones conductuales, ¿va? Eventos que fueron verdaderamente traumáticos y que afectan profundamente en el ánimo de la persona, ¿va? Entonces ahí ya sí es un poquito, habría que ver el aspecto de la casuística, ¿va? Qué tanta libertad le deja a la persona traumada, ¿va? Porque hay traumas en donde no, Dios no permite por lo general que se aniquile la voluntad. Puede estar nada más ya el 1% de voluntad, pero ese 1% puede hacer la diferencia entre pedir ayuda, por ejemplo. Porque ciertamente hay heridas muy fuertes, hay cruces muy fuertes en donde podríamos decir mucho como lo decía San Pablo, ¿ah? Hago el mal que no quiero. Pues hay cosas muy pesadas, no podemos ser tan simplistas al respecto, ¿ah? Entonces, pero bueno, hay depresiones en donde posiblemente la persona que se está suicidando por ese tipo de depresión sí tiene un poco de responsabilidad porque había un grado de voluntad en donde el consentimiento sí se dio, ¿va? Pero cuando no se dio el consentimiento por un debilitamiento casi absoluto de la voluntad, pues en teoría no estamos hablando de un pecado, o si acaso pecado venial, pero no mortal. Entonces hay que manejarnos con un poquito de más tacto al respecto. También yo sigo con esto, estoy profundizando en muchas cuestiones, no sé, chance hasta escribo algo al respecto, porque yo estoy convencido que muchos de los males de nuestra generación no comenzaron por estructuras exteriores a nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? A que pues no, que la música, que los políticos, que las ideologías, que los lobbies, todo eso evidentemente empuja una agenda que generalmente hoy está sirviendo al mundo y al demonio. Pero yo sigo creyendo que mucho de estas lacras vienen desde el seno materno, desde cómo nos gestamos. La inmensa mayoría nos tendríamos que preguntar si fuimos deseados con la mentalidad anticonceptiva con la que vivimos, incluyendo inclusive con respecto al método natural de planificación, que muchos lo toman como un método anticonceptivo. El católico no puede tener mentalidad anticonceptiva, porque fíjate, la palabra es anticoncepción. Por eso Juan Pablo II decía que la anticoncepción o la mentalidad anticonceptiva es la antesala del aborto, porque ¿qué es un anticonceptivo? Decir, no te quiero, bebé. Es decir, si te falla o si se te olvida ponerte el condón o lo que sea, le vas a decir al bebé, te dije que no te quería. Y eso se llama aborto después. Entonces, esta mentalidad anticonceptiva, yo digo que algo debe de influir en el ser humano que se está gestando. Ya no se diga si el hombre, por ejemplo, maltrata a la mujer embarazada, o si una mujer embarazada no se alimenta no solamente físicamente, sino espiritualmente con responsabilidad durante el embarazo. O sea, hay tantas cosas
que ahí hay un mundo a profundizar. Y no solamente tendremos que estar viendo la culpa en que no fue este programa de televisión, fueron los videojuegos, etc. Hay algo más, me parece a mí que hay algo más. Y no le estamos poniendo quizá tanta atención al vientre materno, ¿no? Al vientre materno. Les mencionaba también simplemente la idea de decir, una mujer que ha abortado intencionalmente ha convertido su vientre en una tumba. Esa mujer tiene que sanar, tiene que reconsagrar su vientre, porque si no, después viene otro bebito, ya ese sí lo van a tener, pero espérate, se va a gestar en la tumba, en esa tumba que vamos a decir huele todavía a la muerte de su hermanito. Son cosas que no son fáciles, ¿verdad? Quienes son fruto de una violación, por ejemplo. Se les debe de respetar la vida, ¿por qué? Porque ¿acaso fue el niño que violó a la mamá? ¿O desde cuándo a ti te tienen que encarcelar porque tu papá robó? No, o sea, el aborto nunca es justificable, ni siquiera en el caso de la violación. Porque para empezar, el aborto no desviola a la mujer. Más aún es como una segunda violación si vemos cómo se practica un aborto. No, a esa mujer, si hay mucho problema en poder pues quedarse con el niño, se da en adopción. Pero pues ese niño puede traer problemas muy fuertes porque eh, su padre ha sido un violador. O sea, hay muchas cuestiones ahí. Entonces, yo sé que el facilista dice, pues por eso, que lo vamos a dejar que sufra. Bueno, ahorita voy a hablar de las soluciones. Porque el mediocre dice, no, pues vámonos matando, vámonos abortando. ¿Va? Si va a traer influencias de espirituales o psicológicas de su padre violador, pues entonces, pues vamos a evitarle sufrimiento y de una vez matarlo. ¿Para qué esperar a que se suicide ya siendo un adulto? Es una visión simplista y cómplice, porque los que hablan así tendrán que dar también cuentas delante de Dios, ¿verdad? Ya voy a hablar qué es lo que podemos hacer desde mi punto de vista. Es más, vamos a entrar a la parte de las soluciones. Principalmente amarles. Por eso si un bebito, por ejemplo, trae alguna enfermedad en donde te dice, no, ¿sabes qué? Va a durar 30 segundos nada más. Pues si va a durar 30 segundos, ¿cuál es tu prisa por matarlo antes? Toda la existencia que haya tenido un ser humano desde su concepción hasta puede inclusive morirse en el mismo vientre materno. Pero los meses que vivió tienen una razón de ser. Nosotros tenemos ya una visión bastante pragmática. Y el que vale es el que saca una carrera, el que saca dinero, etc. ¿Desde cuándo la dignidad humana se mide bajo esos parámetros? El ser humano vale por sí mismo, ¿no? Su dignidad es intrínseca, inherente a sí mismo. Entonces, en este sentido, si este niño puede traer problemas químicos o conductuales que lo vayan a tirar un poco al suicidio, es protegerlo para que no caiga. Pero la primera protección es el tiempo que vivas con esa persona, ámala, ámala. Me recuerdo un sacerdote brasileño. Una vez contaba que estando con homeless, con personas que no tienen casa, desamparados, se encontró con una mujer donde pues era adicta a las drogas, o sea, eran problemas muy duros y él pues no tenía los medios necesarios como para sacarla o ofrecerle algo más digno, ¿eh? Pero esta persona tenía graves depresiones por su dentadura, estaba muy acomplejada por sus dientes chuecos y todo eso. Y él dice, pues mira, dinero sí tengo para ayudarle a arreglarle los dientes. Cualquier simplón hubiera dicho, oiga padre, esta mujer lo que necesita es una casa, pero no le puedo comprar la casa. Necesita esto, necesita el otro, necesita... pero no se lo puedo dar. Lo que le puedo dar, quizá para muchos sería un capricho. Arreglarle los dientes. Dice que después que lo hizo, o sea, eso le llenó tanto a esta mujer que esta mujer por sí sola comenzó a
fortalecer su voluntad y salir poco a poco de las drogas, ¿va? Fíjate, el arreglar, el amarla, el decir, ¿sabes qué? Esta mujer ha tenido una vida con unas cruces pesadísimas. Unas no son culpa de ella, otras sí son culpa de ellas, pero por lo que sea, mínimo le arreglo los dientes, que está tan acomplejada, y mínimo se ve un poquito más guapa y tiene un poquito más ganas de vivir, y de ahí arranco. Entonces, yo creo que con las personas que tienen tendencia a suicidarse, tenemos que tener ese tipo de detalles, ¿verdad? Siempre convivir con una persona que tiene inclinación al suicidio, venga de donde venga, sea químico, conductual, es muy difícil. Tú sabes que decir, o sea, el día de mañana me sale con una sorpresa, ¿verdad? Pues precisamente porque el día de mañana te sale con una sorpresa, ámala el tiempo que tú estás, ámala a esa persona. Segunda cosa, pues lo más importante que podemos hacer, no solamente por estas personas, sino por cualquier persona, acercarles a Dios. Recientemente, uno de los casos más frescos es de una chica que se suicidó, pero me consta que es una chica que en vida trabajó mucho en el movimiento Provida, y verdaderamente Provida, no solamente ayudando al no nacido, sino al necesitado, al homeless, etc. O sea, una persona que verdaderamente intentó en sus virtudes y deficiencias y limitaciones amar a los demás por la experiencia de Dios que tenía y sobre todo por el ejemplo de su madre. Se terminó suicidando. Tiene un pasado algo complicado, ¿verdad? Pero tú dices, hombre, su vida la vivió en un servicio, amando. Simplemente le llegó un bajón tan duro que no pasó ese, pero tú crees que Dios va a decir, no, ¿sabes qué? Te suicidaste, mijita. Así que todo el bien que tú estabas haciendo conscientemente, no, eso no vale. Lo que vale es que simplemente te llegó la depresión y no la pasaste. Sorry, vas para el infierno, mijita. O sea, ¿quién piensa así? Digo, más de un fanático, como el que les acabo de decir, que comentó, si no, 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 los que se suicidan están en el infierno y que tú, pues, espérate. Puede ser que muchas personas que se han suicidado hayan vivido una vida muchísimo más virtuosa que aquellos que van a morir de muerte natural. Y repito, no con eso estoy justificando ni mucho menos invitando el suicidio. Lo que les estoy diciendo es a tener un poquito más de apertura sobre el tema, ¿va? De que hay cuestiones, repito esto, lo de San Pablo, hago el mal que no quiero, ¿va? Y muchos pues pasan por cruces muy, muy fuertes, ¿va? Muy fuertes. Entonces acercarles a Dios, ¿va? Acercarles a Dios para que su vida, esperando, Dios no quiera, que den el mal paso un día de un bajón fuerte de suicidio, a lo menos tengan un récord de que han recibido el amor de Dios directamente de Él y a través tuyo y de los que le rodean, y que ellos han amado a otros, ¿no? Porque dice San Juan de la Cruz, ¿verdad?, que al final de nuestra vida, al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados en el amor precisamente. Si llegara a pasar, primero yo les diría a los familiares no desesperar. Menos mal no sabemos, ni siquiera el Papa, quién está en el infierno. O sea, el Papa puede decir quién está en el cielo, eso es una canonización, usando el poder petrino, pero ni siquiera el Papa puede mandar a alguien al infierno. Entonces, no sabemos. Yo sí soy consciente de que Dios hace lo último por salvar nuestra alma, y en ese brinco de esta vida a la otra hay una cuestión de tiempo que puede ser una eternidad para nosotros, ¿verdad? Y en donde Dios conceda la gracia del arrepentimiento, suponiendo que lo está haciendo con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y por lo tanto, porque evidentemente, si alguien se suicida con pleno conocimiento y pleno consentimiento, evidentemente ahí sí se va a condenar. Pero en ese trance de la muerte, muy posiblemente
no posiblemente, yo estoy segurísimo que Dios da una gracia de arrepentimiento. ¿Quiénes son los que generalmente se ponen en el riesgo de negarse a esa gracia? Alguien diría, pues nadie, no sé, si te estás muriendo, estás a 3 segundos ya de dar el brinco y Dios se te aparece o te da una gracia que te dice, te arrepientes de tus pecados, ¿quién lo niega? Pues sí, hay gente que lo puede negar. ¿Y quién es? La que justificó el pecado aquí en la tierra. Porque va a decir, ¿de qué me arrepiento si no he pecado? Por eso, hermanos, lo más peligroso no es pecar, lo más peligroso es justificar el pecado. Porque matas tu conciencia. Y Dios te puede venir a buscar con misericordia y ofrecerte el perdón de tus pecados en el último instante de vida que tienes para que no te condenes, y tú vas a rechazar esa gracia porque has adormecido completamente tu conciencia. En este sentido, yo me preocuparía más, por ejemplo, de una mamá que tenga algún problema con algún hijo que tenga esas tendencias suicidas, pero que es un hijo que se deja amar y que ama, simplemente tiene bajones muy duros, muy fuertes. Yo no me preocuparía tanto por él, me preocuparía más por aquel hijo que sanito, no se quiere suicidar ni nada por el estilo, pero vive en pecado, cínicamente vive en pecado, justificando el pecado. Yo me preocuparía más por él. Porque aunque no tenga posibilidades de que se vaya a suicidar, el día que le toque la muerte se pone en gran riesgo de condenación. Entonces, hay que orar, no desesperar. No desesperar, por ejemplo, a la persona esta que perdió a esta hija que se suicidó, yo le decía, quédese tranquila. Su hija en vida se dejó amar por usted y dio el amor de Dios en medio de sus limitaciones. No era una persona perfecta, pero en medio de sus limitaciones, quédese tranquila. Y ni escuche las voces de esos fanáticos que la mandan al infierno, porque no, que el suicidio es 100% al infierno. Pobres de ellos, ¿verdad? Si se enteran que esta persona no lo hizo en pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, por favor, caridad, mínimo con los familiares, ¿va? Mínimo con los familiares. Quiero hacer una nota simplemente ya para cerrar el video con respecto al suicidio asistido, que no es lo mismo que eutanasia, pero son hermanas gemelas. En este sentido, les voy a dejar en la descripción una charla que ya hablo sobre la eutanasia y hablo un poquito también del suicidio asistido. En esos casos sí es más peligroso porque quien pide el suicidio asistido es más seguro que lo está haciendo con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Alguien puede decir, pero está sufriendo graves dolores y por eso lo está pidiendo. Pues para eso hay paliativos. O sea, la iglesia no está a favor, por ejemplo, del ensañamiento terapéutico tampoco. Es decir, una persona que ya no tiene solución de alguna enfermedad, no le puedes dar la eutanasia, ni tampoco el suicidio asistido, es decir, que te pida que le des los recursos para él mismo quitarse la vida. Eso siempre será un mal moral y pecado. Pero lo que se tiene que hacer es darle los paliativos necesarios, es decir, para que no tenga el dolor o los dolores que está teniendo. Porque hay gente que no, vamos a investigar más y vamos haciendo una operación, y no te puedes ensañar con el sufrimiento de las personas. La iglesia condena el ensañamiento terapéutico. Si ya no hay nada que hacer, lo que resta hacer es respetarle el curso natural de su muerte, que se aproxime a su muerte, pero asistiéndole con paliativos, ¿va? Simplemente aminorándole o quitándole los dolores que está teniendo. Pero nadie tiene el derecho de quitar la vida mediante la eutanasia o el suicidio asistido. Pero bueno, les dejo una charla que hablo sobre eso en la descripción. Y pues bueno, pidamos por todas las personas que se han suicidado, entendiendo que no sabemos las condiciones en lo que lo hicieron. Las personas que lo hicieron con pleno conocimiento y pleno consentimiento, pues desafortunadamente hay una gran probabilidad que estén condenadas. Pero como no sabemos, sigamos orando por esas personas, ¿no? Sigamos orando por toda persona, inclusive no solamente que se suicida, sino toda persona que fallece, ¿no? Todas las personas que fallecen, pidamos. Yo sé que, por ejemplo, hay muchos trolecines protestantes y evangélicos que me siguen y todo esto, y yo sé que ellos no creen en esto de orar por los difuntos,
Pero pues que se queden tranquilos. Cuando se mueran, va a haber católicos orando por ellos. Eso lo va a ser lo irónico y lo van a agradecer el día del juicio. En fin, espero que les pueda ayudar a los que están pasando por este tipo de problemática a nivel familiar. Que Dios les bendiga.